Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en un tema que, resuena profundamente en el mundo de las criptomonedas: la psicología y las estrategias a seguir durante los mercados bajistas de Bitcoin. Son periodos que, como bien sabemos y como detalla el material que analizamos, ponen a prueba la entereza y las convicciones de cualquier inversor, por experimentado que sea. Exactamente. Y el análisis que tenemos delante nos presenta una disyuntiva fundamental, ¿no? Frente a caídas abruptas y pérdidas que pueden ser muy significativas. ¿Qué camino es el más sensato? ¿Se trata de cultivar la resiliencia? ¿De entender estos descensos como una fase casi inevitable dentro de un ciclo mayor, una especie de prueba necesaria? ¿O por el contrario, es una señal inequívoca para detenerse, reflexionar y reevaluar si esta clase de inversión, con su volatilidad inherente, es realmente adecuada para nuestro perfil y nuestras circunstancias? Desde mi perspectiva, y basándome en los patrones históricos documentados en el material, yo defenderé la idea de que estos ciclos bajistas son consustanciales a Bitcoin. Argumentaré que la estrategia a largo plazo, el famoso HODL, aunque dolorosa en el corto plazo, posee un fundamento sólido respaldado por la historia recurrente de este activo. Y yo por mi parte sostendré que si bien la historia ofrece contexto, la experiencia individual, la tolerancia al riesgo específica de cada persona y, crucialmente, la posibilidad de que la convicción fundamental sobre el activo cambie, pues hacen que la reevaluación honesta y la potencial decisión de vender sean consideraciones no solo racionales, sino a menudo necesarias. Esta visión también encuentra sustento, en las propias advertencias y matices presentes en el análisis que hemos revisado. Ok, mi planteamiento inicial se apoya firmemente en la perspectiva histórica que ofrece el análisis y en esa filosofía de inversión a largo plazo, el HODL, tan arraigada en la comunidad Bitcoin. El material es bastante explícito al recordar la magnitud de caídas pasadas. Menciona descensos brutales, como el de aproximadamente un 95% en 2011, otro cercano al 86% entre 2013 y 2015, y uno más, también devastador, del 84% entre 2017 y 2018. El dato crucial aquí, que el análisis resalta, es que cada una de estas caídas, por profundas que fueran, fue eventualmente seguida por el establecimiento de nuevos máximos históricos. La caída actual, que el material sitúa en torno al 75% en el momento de su redacción, parece, al menos superficialmente, encajar en este patrón cíclico observado ya varias veces. Visto así, el sufrimiento actual, que nadie niega que es real y puede ser intenso, se interpreta como ese rito de iniciación del que habla el texto. Es la prueba de fuego para quienes invierten con un horizonte temporal extenso, el material sugiere más de 4 años y mantienen su confianza en los fundamentos del activo, es decir, en sus características intrínsecas como la descentralización, la escasez programada o el efecto de red. Además, la reconocida dificultad para predecir los puntos de inflexión del mercado y la cacofonía de opiniones expertas contradictorias que el propio texto señala, refuerzan la idea de que aferrarse a una estrategia de largo plazo es más prudente que intentar reacciones tácticas basadas en el pánico o en predicciones inciertas. Mi perspectiva difiere considerablemente. Si bien reconozco que los datos históricos que menciona son relevantes y están bien documentados en el análisis, creo que es arriesgado proyectarlos como una garantía absoluta hacia el futuro. Las condiciones macroeconómicas cambian, el panorama regulatorio evoluciona, la competencia tecnológica surge, factores que podrían alterar ese patrón histórico. Enfocarse de manera casi exclusiva en la filosofía HODL, aunque comprensible, es entendible por su simplicidad y, por los éxitos pasados, puede llevar a ignorar elementos personales críticos que el mismo material subraya con insistencia. La pregunta verdaderamente relevante, como se sugiere en el texto, no es solo si el mercado está en baja, sino cómo afecta esa baja a la situación particular de cada inversor. ¿Se comprometió capital que ahora resulta ser necesario para gastos esenciales o imprevistos a corto plazo? Ese es un error que el texto advierte claramente. Ha cambiado la tesis de inversión original. Es decir, han surgido dudas razonables sobre esos fundamentos que antes parecían sólidos.
quizá por nueva información, por cambios regulatorios o simplemente por la dura experiencia de la volatilidad extrema. Y fundamentalmente la tolerancia al riesgo individual, ese umbral de tranquilidad personal frente a las pérdidas potenciales, sigue alineada con la realidad de ver cómo el valor de la inversión se reduce drásticamente. El análisis es claro al reconocer que para ciertas personas, en ciertas circunstancias, la decisión más racional y responsable puede ser precisamente vender, asumir la pérdida y, aprender la lección. Esto es especialmente cierto si la razón inicial para invertir ya no se sostiene o si el nivel de angustia y riesgo se ha vuelto intolerable. Ser una forma de autoengaño, una excusa para no llevar a cabo esa reevaluación personal y estratégica que, en muchos casos, es indispensable. La falta de consenso entre expertos que ambos mencionamos debería invitarnos a la prudencia en ambos sentidos, tanto para no intentar adivinar el fondo como para no asumir ciegamente que la recuperación está garantizada. No. Ok, profundicemos entonces en ese primer punto de fricción. ¿Cómo interpretamos la historia y el rol de los expertos? Yo insisto en que la recurrencia histórica es un argumento poderoso. El hecho de que Bitcoin haya sobrevivido y superado caídas tan brutales, superiores al 80%, como lo documenta el material, sugiere una resiliencia intrínseca notable. La paciencia históricamente ha sido recompensada para quienes mantuvieron la posición, y la falta de consenso entre analistas y expertos que el texto evidencia no hace sino reforzar mi punto. Si ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, intentar hacer market timing, comprar en el mínimo y vender en el máximo, es una tarea prácticamente imposible para el inversor promedio. Ante esa incertidumbre, ¿no es más lógico y menos estresante adherirse a una estrategia de largo plazo basada en la convicción fundamental, como el HODL, en lugar de dejarse llevar por el ruido y las opiniones cambiantes? La historia no garantiza el futuro. Concedo eso, ¿no? Pero sí ofrece una base sólida para una estrategia paciente. Entiendo tu punto, pero déjame ofrecerte otra mirada. El atractivo del patrón histórico es innegable. Genera una narrativa de esperanza y resiliencia. Sin embargo, apoyarse demasiado en él incurre en lo que podría ser una falacia de inducción. Asumir que porque algo ha sucedido repetidamente en el pasado, necesariamente volverá a suceder. Cada ciclo tiene sus particularidades. Podemos estar seguros de que los factores macroeconómicos actuales, la creciente atención regulatoria global o incluso la propia madurez del mercado no introducen variables nuevas que no estaban presentes en las caídas de 2011 o 2015. La misma falta de consenso experto que tú usas para descartar el market timing, yo la interpreto como una señal de alerta sobre la propia certeza de la narrativa HODL. Si los que dedican su vida a analizar esto no tienen una visión unificada, ¿por qué el inversor individual debería asumir con fe ciega que esta vez no es diferente? Quizás sí lo sea. El del inversor puede haber cambiado drásticamente. Una pérdida de empleo, necesidad de liquidez, cambio en objetivos vitales haciendo que mantener la inversión ya no sea la opción óptima o ni siquiera viable para esa persona en particular. La historia debe ser una guía. Sí, un dato más en el análisis, pero no un dogma incuestionable que ignore el presente y el futuro potencial. Esa tensión nos lleva directamente al segundo punto clave que plantea el material. Interpretamos este mercado bajista como un rito de iniciación, una prueba de carácter para la inversora a largo plazo, o como una señal potencialmente válida para reconsiderar la posición e incluso salir. Mi lectura del análisis me inclina hacia la primera visión. La idea del rito de iniciación captura bien la experiencia psicológica. Atravesar un periodo de pérdidas significativas, sin vender por pánico, fortalece la convicción, si es que esta es genuina y se basa en una creencia real en el potencial a largo plazo del activo. Es, como sugiere el texto, la prueba de fuego, tal cual, que separa a los inversores con visión a largo plazo de los especuladores cortoplacistas o de aquellos que entraron sin entender realmente la volatilidad inherente. Superar esta fase, manteniendo la calma y la estrategia, no solo preserva la inversión para la potencial recuperación, sino que también, creo yo, templa el carácter del inversor. Es interesante, aunque yo lo interpretaría de otra forma. Llamarlo rito de iniciación puede tener un cierto atractivo épico, sí, pero también corremos el riesgo de romantizar o minimizar lo que para algunas personas puede ser una experiencia financiera devastadora, con consecuencias muy reales en su vida. El mismo material que invoca esa idea también enfatiza, y creo que esto es crucial,
la importancia del horizonte temporal adecuado y sobre todo de la autoevaluación honesta de la tolerancia al riesgo. Si la angustia psicológica es constante e insoportable, si impide dormir o afecta las relaciones personales, o si la caída revela de forma cruda que se invirtió mucho más de lo que se podía permitir perder cómodamente, a ver, ¿es realmente sensato forzarse a aguantar solo por adherirse a un ideal de iniciación? ¿O es más responsable y maduro reconocer el error, aceptar la pérdida como una lección costosa quizás, la lección más valiosa de todas, y ajustar la estrategia o salir del mercado para preservar el bienestar financiero y mental? El propio análisis presenta la decisión de vender si la tesis de inversión original ya no se sostiene o si el riesgo asumido resulta ser intolerable, no como un fracaso, sino como una opción perfectamente racional y válida. No se trata de cobardía, creo yo, sino de gestión de riesgo adaptativa. Forzarse a seguir en una posición que ya no tiene sentido personal puede ser al final más perjudicial que aceptar la pérdida. Con la importancia de la gestión del riesgo inicial. Y tu punto sobre la racionalidad de la salida en ciertos casos es válido y está reflejado en el material. Esto nos conecta con el tercer eje de nuestro intercambio, la psicología de la inversora y la gestión del riesgo, no solo inicial sino continua. Coincido plenamente en que la gestión emocional es fundamental. Como sugiere el análisis, las decisiones trascendentales, especialmente vender en momentos de pánico y pérdidas abultadas, deben tomarse con la cabeza fría, tras una reflexión serena, y no bajo el influjo del miedo colectivo o la presión mediática. Aceptar que un mercado bajista es parte del ciclo natural en activos volátiles como Bitcoin es esencial. La fortaleza mental para no desviarse de la estrategia predefinida durante las tormentas es, sin duda, una cualidad crucial para quien decide invertir en este espacio. Requiere disciplina y perspectiva. Indiscutible. Sin embargo, la psicología del inversor no se limita a la fortaleza para aguantar. También implica la capacidad de autoconocimiento y de reconocer los propios límites y errores. El texto es muy claro al advertir sobre el peligro extremo de invertir fondos esenciales, el dinero para la renta, la hipoteca, los gastos básicos o los ahorros para emergencias. Si la dura realidad de un mercado bajista como el actual saca a la luz que se cometió ese error fundamental en la asignación inicial de capital, quizá por exceso de confianza, por FOMO o ese miedo a quedarse fuera, o por mala planificación, entonces aferrarse a la estrategia HODL por pura terquedad, por no querer admitir el error o por seguir ciegamente un consejo genérico, puede ser desastroso. En ese escenario, la reevaluación honesta y la toma de decisiones correctivas, aunque duelan, son parte integral de una gestión de riesgo responsable y madura. No se trata solo de tener fortaleza mental para soportar la volatilidad, sino también de tener la inteligencia emocional y financiera para reconocer cuando una estrategia o la magnitud de la inversión se ha vuelto insostenible o peligrosa para la situación personal concreta. A veces, la decisión más fuerte es admitir el error y cortar las pérdidas, ¿no? Este diálogo nos conduce lógicamente a la última cuestión fundamental que plantea el análisis. ¿Qué define, en última instancia, si este negocio es para ti? Según mi interpretación del material, la respuesta se articula en torno a dos ejes principales que ya hemos mencionado. Primero, disponer de un horizonte temporal suficientemente largo. El texto lo cifra explícitamente en más de 4 años, lo que permite abstraerse de la volatilidad a corto plazo. Y segundo, mantener una convicción subyacente sólida y bien fundamentada en el valor intrínseco o el potencial futuro del activo. Si estos dos pilares están firmemente asentados en la estrategia y la mentalidad de la inversora, entonces el mercado bajista actual, con todo su dramatismo, debería ser visto como eso, una fase, una prueba de resistencia dentro de un viaje mucho más largo, y no como un veredicto final sobre si la inversión es o no adecuada para esa persona. La idoneidad vendría dada por esa combinación de paciencia y creencia fundamentada. Mi enfoque difiere un poco en este aspecto. Si bien estoy de acuerdo en que esos dos pilares, horizonte temporal y convicción, son cruciales según el análisis, creo que el propio texto sugiere, quizás de forma más sutil, que la respuesta a la pregunta ¿es este negocio para mí? No es necesariamente una declaración inmutable hecha al inicio. Puede ser dinámica, puede cambiar con la experiencia. El análisis contempla la posibilidad de que la fe en el activo se erosione legítimamente o que la percepción del riesgo o la capacidad para tolerarlo cambie radicalmente precisamente a causa de vivir en carne propia una caída tan severa. Si eso ocurre, si la tesis de inversión original se desmorona bajo el peso de la nueva evidencia o de la experiencia vivida,
o si el nivel de riesgo asociado a la inversión resulta ser objetivamente demasiado alto para esa persona en su situación actual, entonces, la conclusión honesta y racional podría ser que este negocio, al menos en su forma actual o con la estrategia inicial, ya no es para ella. La idoneidad no es solo una cuestión de decisión inicial, sino también de adaptación continua a la realidad del mercado y a la propia realidad personal. La experiencia misma puede ser un catalizador para redefinir si uno está hecho o no para este tipo de inversiones, o si necesita ajustar radicalmente su enfoque. Por tanto, la pregunta sobre la idoneidad requiere una respuesta que, digamos, se revisa periódicamente, no una que se grabe en piedra. Bueno, para resumir mi posición tras este intercambio, creo que la discusión subraya cómo, desde una perspectiva histórica y filosófica prevalente en el ecosistema Bitcoin, tal como la refleja el material analizado, los mercados bajistas se entienden como pruebas de resistencia necesarias. Son dolorosas, indudablemente, pero el registro histórico sugiere que han sido superables para aquellas inversoras que han mantenido una visión a largo plazo anclada en una convicción fundamental sólida. La clave, desde esta óptica, reside en la combinación de paciencia estratégica, disciplina emocional y la fortaleza de esa creencia inicial, reconociendo la naturaleza cíclica que hasta ahora ha caracterizado a este activo. Sin embargo, y como hemos argumentado desde la otra orilla, también hemos visto que esta visión histórica y filosófica debe ser matizada y a veces contrapesada por la realidad individual, concreta y cambiante de cada inversor. Factores profundamente personales como la tolerancia al riesgo real, no la teórica, las necesidades financieras presentes y futuras, la propia evolución de la fe en la tesis de inversión inicial son elementos determinantes que no pueden ser ignorados. Estos factores individuales pueden convertir la decisión de reevaluar la posición, ajustar la exposición o incluso salir del mercado en una opción tan racional, válida y responsable como la de resistir. Y es importante destacar que esta posibilidad es contemplada explícitamente dentro del propio análisis que hemos estado discutiendo. Lo que sí parece que podemos coincidir, y es una conclusión importante que se deriva directamente del material, es que la decisión final, ya sea mantener, comprar más aprovechando los precios bajos, o vender para limitar pérdidas o reasignar capital, es inherentemente personal. Lo que es más crucial debe ser el resultado de una reflexión serena, informada y honesta con una misma, alejada del ruido, el pánico y las presiones externas que suelen dominar estos momentos tan intensos del mercado. Exacto. El material en el fondo nos invita a ver estas caídas no solo como fluctuaciones numéricas en un gráfico, sino como momentos potencialmente transformadores para el autoconocimiento del inversor. Son oportunidades forzadas para validar o cuestionar la estrategia inicial, para entender de forma más profunda la propia relación con el riesgo y la incertidumbre, y para reafirmar o quizá revisar críticamente las convicciones que nos llevaron a invertir en primer lugar. Sin duda, las implicaciones psicológicas y estratégicas de estos ciclos tan volátiles ofrecen mucho más terreno para la reflexión y el aprendizaje continuo.